Listo. Guiando personas a Cristo, cómo evangelizar a los perdidos. Vemos que Mateo 28 siempre nos dice, ¿no? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles a obedecer, y Jesús dice que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Quiero recordar nuevamente estos 10 principios de un estudio efectivo. Ora por sabiduría, procura conocer a la persona, ven preparado, o sea, estudia antes las escrituras que vas a estudiar con la persona, para que no te tome de improviso. Oren juntos, siempre es importante orar con la persona, porque si bien es cierto, tenemos un estudio bíblico que enseña escrituras acerca de la oración y nos da dirección acerca de cuándo orar, cómo orar, dónde orar, pero la verdad es que la oración es algo práctico. Al igual que el ayuno, la oración es algo práctico. Podemos tener principios teológicos en la escritura, pero es práctico. O sea, la mayoría de nosotros aprendemos a orar escuchando a las personas que estudian con nosotros. Es como comer, aprendemos a comer mirando, aprendemos a comer con algunas direcciones, pero oramos y aprendemos a orar en comunión con los demás hermanos. Así que es importante orar juntos. No alimentes con cuchara, es decir, ayuda a las personas a pensar, que la gente piense. Recuerda que las personas tienen que leer la escritura, a menos que no sepan leer y tengas tú que leerles, pero si saben leer, que ellos lean la escritura, que te respondan algunas preguntas de lo que pensaron, y si ya la gente no entiende absolutamente nada, entonces explícales tú poco a poco lo que significa el pasaje que estás estudiando. Toma buenas notas si estás acompañando a alguien en el estudio como un apoyo, entonces toma buenas notas para que la persona que está estudiando contigo se vaya a su casa y pueda repasar las ideas que tú también tienes de las escrituras. Dale escrituras para el siguiente estudio. Dale las escrituras del estudio que viene. Si vamos a estudiar pecado, dale el estudio que viene. ¿Qué escrituras vienen después? Arrepentimiento. Entonces, escríbele las escrituras de arrepentimiento para que la persona pueda llegar por lo menos a su casa y después venga con las escrituras repasadas. Permite el silencio, me faltó el punto número 6. Permite el silencio, deja que la gente reflexione. No leas la escritura y le enseñes nada más. Que ella lea la escritura y que el Espíritu Santo le ayude a ella a entender. Si no entiende nada, entonces ayúdale tú con la escritura. Fija el siguiente estudio. No dejes de fijar un estudio siguiente. No digas te voy a llamar para fijar el estudio. No, fija en ese mismo momento el estudio. Vamos a estudiar ¿cuándo? El martes, el miércoles, el jueves. El jueves, ¿a qué hora? ¿A las 5, a las 6, a las 7? A las 7, ok, quedamos fijados. Entonces agendan inmediatamente el siguiente estudio. Y termina orando. Ya sabes, oramos para que el Espíritu Santo nos dé dirección, para poder saber qué hacer, para tener sabiduría, pero también para que las personas aprendan a orar. Yo te recomiendo, por ejemplo, si estás estudiando con alguien, los primeros 2 estudios, ora tú, o que ore la persona que te está acompañando. Pero ya a partir del tercer estudio, por lo menos, haz que la persona ore. No lo obligues, pero sí pídele orar. Por ejemplo, puedes decirle, ¿quieres orar conmigo? Yo empiezo y tú terminas, o tú empiezas y yo termino. Entonces, y dale confianza. Si es alguien que no sabe orar, dile, no importa si sabe o no sabe, solo conversa con Dios algo antes que empecemos el estudio. Y permite que vaya orando, porque así tienes la oportunidad de escuchar cómo está desarrollándose su relación con Dios. Entonces, si en el tercer estudio le escuchas orar, en el cuarto estudio también escúchalo orar y vas viendo si la persona ha crecido en su comunicación con Dios, si le habla más fluido, si habla más con Dios, si habla menos con Dios, si no sabe qué decir todavía, entonces te va a ir dando la idea de que su oración no está siendo profunda y necesitas trabajar mucho más en ese punto en el estudio. Entonces, si estás viendo que la persona al cuarto estudio no ora bien o no ora como debiera hacerlo, pues entonces no estudies la Biblia mejor con él y toma un tiempo para orar y para enseñarle a orar mucho mejor. Eso con respecto al principio. Entonces, el pecado. El propósito del estudio de pecado es entender lo que es el pecado. Es entender lo que es el pecado. Y lo que causa en nosotros, lo que causa en otras personas y lo que causa en nuestra relación con Dios. Este es el enfoque del propósito de este estudio. Entonces, cuando estudiamos todas las escrituras acerca del pecado, vamos entendiendo lo que significa el pecado, lo que provoca en mí, la separación que ha hecho entre Dios y nosotros,
lo que genera mi pecado en otra persona, por ejemplo, si soy alcohólico, el pecado de beber, ¿qué produce ese pecado en otros? O si soy enojón, si me enojo fácilmente, si soy alguien que arde en ira, o si soy golpeador, o si soy maltratador, o cualquier pecado que haya en nosotros, si soy envidioso, mentiroso, ¿qué provoca ese pecado en mi esposa? ¿Qué provoca ese pecado en mi hijo? ¿O en mi hermano de sangre? ¿O en las personas con las que yo vivo? O si soy mentiroso, ¿qué provoca ese pecado de mentira con mis compañeros de trabajo? Y al mismo tiempo, ¿qué provoca en mí? Bueno, la mentira obviamente provoca algo en mí porque me va haciendo un engañador y al final genera en mí la costumbre de mentir. Me acostumbro a vivir en una realidad que no es real. ¿Y qué genera en mi relación con Dios? Pues me separa de Dios. Entonces es importante considerar todas estas cosas al momento de empezar a estudiar el pecado. Por otra parte, cuando nosotros miramos algunas metas del estudio, tenemos que considerar que la persona que está buscando a Dios tiene que entender quién es Él y cómo está delante de Dios. Cuando nosotros no entendemos quiénes somos delante de Dios, es difícil que entendamos la gracia que Dios nos quiere dar. O cuando no comprendemos hasta qué punto nuestro pecado nos ha herido a otros y ha herido nuestra relación con Dios, no entendemos tampoco la gracia que Dios nos va a dar, no entendemos el perdón, porque no entendemos lo que hemos generado. Entonces, cuando yo entiendo que mi pecado dañó a mi esposa, por ejemplo, y el daño fue profundo, entonces entiendo que la gracia de Dios tiene un regalo grande para mí y el perdón de mi esposa también es grande para mí, entonces recibo toda esa gracia y al mismo tiempo entiendo el dolor que causé, pero el perdón que estoy recibiendo. La meta del estudio de pecado es ayudar a las personas que buscan a Dios a mirarse a sí mismos, pero como Dios los ve. Por ejemplo, hace una semana atrás compartía con nuestros amigos chilenos acerca de Efesios capítulo 2 y cómo Efesios capítulo 2 habla de nuestra vida antes de Cristo y nuestra vida después de Cristo. Y cómo dice que antes de Cristo estábamos muertos en nuestras inclinaciones, en nuestra relación con Dios. Y ellos se daban cuenta de que obviamente se ven vivos, ¿no? Pero al mismo tiempo delante de Dios están muertos. Entonces la realidad espiritual de una persona que está viviendo en pecado es de muerte. Y si tú ahondas un poco más en el concepto de la muerte, de cómo se ve una persona muerta, de cómo reacciona una persona muerta, de cómo camina una persona muerta, obviamente te vas dando cuenta de que una persona muerta en realidad no puede hacer nada, está completamente sin vida. Y esa imagen puede generar algo profundo en el corazón de la persona que está entendiendo cómo es su realidad delante de Dios. Se ve vivo, pero en realidad delante de Dios está muerto. Y eso genera algo muy, muy profundo en las personas. Entonces, cuando la gente se da cuenta de su realidad delante de Dios, requieren urgentemente, en la mayoría de los casos, no en todas, porque hay personas que no se dan cuenta del alcance de su pecado, pero requieren el perdón. Y cuando requieren el perdón, da la oportunidad para empezar a hablar acerca del arrepentimiento, porque el perdón viene producto del arrepentimiento y el bautismo. Entonces, cuando alguien se da cuenta de cómo está delante de Dios, abre la puerta a estas dos enseñanzas que también vienen en los siguientes estudios y que pueden ser, si la persona está, por ejemplo, quebrantada en ese momento y quiere continuar estudiando, tú puedes estudiar inmediatamente con él el siguiente estudio, no necesitas esperar una semana para seguir con la persona, se puede ir avanzando en base a cómo la gente está. La escritura que generalmente tomamos para iniciar el estudio de pecado es esta, Isaías 59, versos 1 y 2. Ahora hay que considerar que esta escritura está en el Antiguo Testamento y está en un contexto religioso completamente diferente y en un contexto cultural diferente también, porque está en el Antiguo Testamento y habla al pueblo de Israel, no a nosotros, no a los occidentales, no a la gente de este tiempo. Sin embargo, aunque está en ese lugar, los principios que podemos usar son los que van a ayudar a la gente a entender lo que el pecado causa en su vida. Entonces, cuando entres, y esta es una recomendación que yo te quiero dar, cuando uses una escritura que está en un contexto diferente, que está en el Antiguo Testamento, o que está, por ejemplo, Jesús hablándole a alguna persona que no es directamente el que está oyendo, necesitas decirle a la gente, mira, esta escritura está en el Antiguo Testamento, está hablando el pueblo de Israel,
pero los principios que habla la Escritura lo vamos a tomar para nosotros. Y eso lo decimos para que la gente no crea que todas las Escrituras sirven para todo lo que nos pasa, porque realmente fueron entregadas en un contexto diferente a personas distintas, en tiempos distintos, en lugares distintos, y tomamos los principios para ayudarnos a nosotros. Entonces los principios de esta Escritura nos dicen que la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Entonces aquí vienen los dos puntos de los que hablábamos la semana pasada. Cuando leemos la Escritura, debemos definir el punto central del pasaje y las preguntas direccionadas hacia el pasaje. Entonces leemos el pasaje, dejamos que la gente lo lea y le hacemos preguntas. ¿Qué entendiste del pasaje? Si no entendió nada, le decimos que lea de nuevo. Y lo que haya entendido esa persona, lo complementamos nosotros con lo que conocemos. Entonces, para nosotros es entendible ver que la Escritura nos dice que la mano del Señor no es corta para salvar, ni es su oído sordo para oír. Es decir, Dios tiene poder y puede alcanzarnos. Él puede salvarnos, Él puede escucharnos, Él puede tocarnos incluso de cierta manera en el corazón, porque es Dios. Pero nuestros pecados impiden que estas cosas ocurran. Entonces se ha levantado una muralla que divide nuestra relación con Dios de lo que Él quiere tener con nosotros. Y esa muralla se ha generado producto de nuestros pecados. Aunque está hablando el Antiguo Testamento, nosotros podemos hablar con las personas y decirles, son nuestros pecados. Así como los pecados del pueblo de Israel separaban a Israel de Dios, nuestros pecados también nos separan de Dios. Así que imagínate el alcance de tu pecado. Ya sea que has pecado una vez en tu vida o 1000 veces en tu vida, delante de Dios tienes pecado. Hay personas que dicen, pero no he hecho nada malo. Entonces a veces vale la pena recordar, por ejemplo, una historia que habla de una persona que durante 50 años jamás pecó. Es casi imposible creer, pero imaginemos que sí. Supongamos que una persona durante 50 años jamás pecó, jamás mintió, pero cumplió 50 años y al día siguiente dijo una mentira. Esa persona, ¿qué estado tiene delante de Dios? Pues delante de Dios es un mentiroso, porque mintió, sin importar si durante 50 años no lo hizo. Lo mismo ocurre con nosotros. A veces creemos que somos personas tan buenas porque no hacemos las mismas cosas malas que hacen otros. Si nos comparamos con un violador, por ejemplo, decimos, bueno, él es violador, yo no hago eso. O si nos comparamos con un asesino, bueno, él es asesino, yo no hago eso. Pero en este estudio de pecado vamos a descubrir que hay muchas situaciones pecaminosas que nos ponen al mismo nivel que un violador, que un asesino, que un mentiroso, porque el pecado es así. Entonces, cuando llegamos a la escritura inicial, damos la introducción a todo el estudio y vamos marcando las pautas también de lo que significa la escritura para nosotros. También vemos las preguntas direccionadas. Por ejemplo, ¿qué piensas que Dios te quiere decir acerca del pecado en tu vida? ¿Qué piensas que Dios te quiere decir acerca del pecado en tu vida? ¿O qué piensas tú que tu pecado ha generado en tu relación con Dios? Porque esas son preguntas direccionadas a la Escritura. Si pecaste, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Has pecado alguna vez en tu vida? Y si te dice que sí, entonces, ¿Dios y tú están unidos o hay algo que te divide para tener una buena relación con Dios? Todo eso lo podemos hablar en una sola escritura. Podemos darle vuelta a esta escritura y podemos ayudar a la gente a entender lo que provoca el pecado en su vida, solamente leyendo esto. Entonces, es importante establecer el punto central del pasaje y tener preguntas direccionadas. 2 por lo menos que direccionen a la gente a pensar en cuál es su realidad frente a Dios, considerando su pecado. Siempre tenemos que llevar a las personas también a ser responsables de lo que está pasando en su vida. Así que claves del pasaje, punto central, preguntas direccionadas. Y una vez que hablamos acerca de Isaías 59, pues nos vamos directamente a todas las demás preguntas, a todas las demás escrituras. Por ejemplo, sabemos que Santiago capítulo 1, versos 13 al 15, habla acerca del progreso de una tentación a un pecado y lo que genera el pecado en la persona, ¿no? Dice que nadie puede tentar a Dios porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie,
son los pecados de ustedes los que los tientan y al final los llevan a morir, ¿no? Eso es básicamente una paráfrasis de esta escritura de Santiago. Y la gente lo que hace es que es tentada, pero al pecar se genera la muerte en ellos, porque viven en una condición de pecado. Es decir, alguien puede ser tentado con mentir, pero si no miente, no ha pecado, simplemente tiene una tentación. Pero cuando alguien es tentado a mentir y miente y vuelve a mentir y se mantiene en la mentira, esa persona ha muerto en su pecado porque el pecado le ha consumido. En Romanos 3, versículo 23, también sabemos que habla de lo que el pecado ha generado en nuestra relación con Dios. Estamos lejos de Dios, de la presencia gloriosa de Dios. Entonces estas tres escrituras hablan de lo que genera el pecado en nosotros, pero especialmente Gálatas 5, 19 al 21, es una escritura que muestra una lista de pecados que todos nosotros, la mayoría de nosotros, hemos podido vivir en algún momento de nuestra vida. Y la escritura nos dice que si estamos practicando alguno de estos pecados, no vamos a heredar la vida que Dios tiene para nosotros en el cielo. Entonces es bien importante, hermanos, considerar la primera escritura, que es la inicial, que abre la puerta a todo lo demás, y poco a poco ir entrando en lo que se desglosa a medida que avanzamos en el estudio. Una vez que llegamos a la escritura perdón, hay alguien que quiere entrar y no puede entrar a la sesión. Una vez que ya llegamos, por ejemplo, a la escritura de Timoteo, nos vamos dando cuenta cómo los pecados nos ayudan de cierta manera, y digo nos ayudan porque nos abren la puerta también para entender la gracia. Entonces nos vamos dando cuenta cómo los pecados nos ayudan a ir entendiendo la necesidad que tenemos. Cuando llegamos a Colosenses nos vamos dando cuenta que vamos a necesitar nosotros algo que nos limpie de esos pecados. Entonces eso abre la puerta también al estudio de arrepentimiento y de bautismo. Algo que la gente necesita siempre considerar en el estudio de pecado es que el pecado nos aleja de Dios, pero nos aleja por responsabilidad nuestra. Debemos ayudar a la gente a que se responsabilice de sus faltas. El pecado nos aleja de Dios, pero nos aleja por culpa nuestra. No es que Dios no quiere estar unido a nosotros, Dios quiere. Isaías 59 nos dice que su mano no es corta, su oído no es sordo, Él quiere. Pero es nuestra responsabilidad la que nos alejó de Dios. Dios no fue infiel, Dios no es violador, Dios no es asesino, Dios no es mentiroso. Somos nosotros los pecadores. Entonces nuestra responsabilidad es asumir que nos hemos apartado del Señor. Entonces por eso el estudio de pecado nos ayuda a asumir responsabilidad en todo lo que hemos hecho. Una reflexión que nosotros necesitamos ayudar a hacer a las personas con las que estamos estudiando, especialmente este estudio de pecado, es que la gente necesita reconocer su vida de pecado. Y para eso es que generalmente llevamos a las personas a hacer una reflexión escrita. Algunas personas no lo hacen porque no quieren, a algunas personas les da miedo hacerlo, pero ayudamos a las personas a tener una reflexión escrita de todos sus pecados porque de esa manera se van dando cuenta de las cosas que han hecho. Por ejemplo, una reflexión escrita de nuestros pecados nos ayuda a reconocer el estado espiritual en el que estamos. Nos ayuda a ver que somos mentirosos delante de Dios, que somos egoístas, que somos iracundos, o que somos celosos, o que somos egoístas o envidiosos. Y cuando reconocemos que estamos de esa manera delante de Dios, también nos ayuda a adquirir un temor delante de Dios, porque nos damos cuenta que Dios es santo, que está por encima de nosotros, y que nosotros somos pecadores, que realmente tenemos una vida de pecado sobre nosotros. También la lista nos ayuda a nosotros a desarrollar gratitud por la deuda que Cristo ha pagado en la cruz por todos nosotros. O sea, cuando yo veo mi lista de pecados y veo que he hecho tantas cosas malas delante de Dios, y al mismo tiempo Dios dice en las Escrituras que Cristo ha llevado todos esos pecados a la cruz, entonces nosotros podemos desarrollar gratitud por eso que Dios ha hecho con nosotros. Por otro lado, nos muestra también cuáles son las áreas débiles que tenemos, ¿no? Como le decía al principio, si alguien ha tenido un pasado alcohólico, sabe que un área débil es el alcohol, entonces ahí va a estar cuidando, ¿no? No se va a acercar a una cantina o en una fiesta no va a consumir alcohol y al mismo tiempo nos va a dar a nosotros la pauta para cuidarle.
Si vemos que alguien con el que hemos estudiado tiene problemas de alcohol, pues no le vamos a poner una botella de vino en la mesa, no lo vamos a llevar a un lugar donde se bebe, o si va a almorzar a nuestra casa no le vamos a poner vino en la mesa, ¿no? Al contrario, ni siquiera una cerveza, ni siquiera algo que no tenga alcohol y que sea una cerveza sin alcohol, nada de eso vamos a tener con él porque vamos a cuidar a ese hermano. Entonces es muy importante considerar en este estudio, en primer lugar, lo que Dios está mirando en nosotros. Y esta lista de pecados es súper importante para ayudar a la gente a darse cuenta de quién es delante de Dios. Algo que yo hago generalmente con las personas que estudio la Biblia, el estudio de pecado y especialmente la lista de Gálatas, es que utilizo algunos métodos. Por ejemplo, hay personas que, como se dice aquí, vueltean, ¿no? Vueltean el tema de la lista por diferentes razones. Tienen miedo, tienen vergüenza, diferentes razones. Pues, cuando alguien está volteando la lista, yo no le insisto con la lista, y te lo digo así abiertamente, yo no le insisto con la lista. Lo que hago es que repaso la escritura de Gálatas 5 específicamente punto por punto con esas personas. Entonces vamos leyendo la escritura. Por ejemplo, abrimos Gálatas 5:19 y con la gente que no quiere hacer la lista, yo les pregunto, ¿no? ¿Por qué no quieres hacer tu lista? ¿Qué pasa? No, es que no quiero, no tengo tiempo. La gente voltea, la gente no siempre quiere hacerlo. Entonces es importante que la gente se dé cuenta de cuál es su situación delante de Dios. No es porque yo quiero conocer sus pecados, al contrario, yo mejor si no conozco los pecados, porque hay cosas que a veces son bastante fuertes. Pero la gente necesita hablar acerca de lo que pasa en su vida para que entienda de lo que Dios le está perdonando. Entonces, cuando leemos Gálatas, la Escritura nos va direccionando especialmente hacia la conducta en la vida de las personas. Así que llegamos a Gálatas y yo le digo, mira, vamos a leer esta Escritura en Gálatas que nos habla acerca de la lista de pecados. Y empezamos a hablar. Y empiezo a leer con la gente. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. ¿De qué estamos hablando entonces? Pues de las obras de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? A veces hay que explicar. La naturaleza pecaminosa somos nosotros, nuestra carne, lo que hace nuestra carne. Dice, inmoralidad sexual, impureza y libertinaje. Estas son áreas fuertes porque a veces a la gente no le gusta hablar de esto. Pero yo les pregunto, mira, ¿en tu vida hay algo que se relacione con esto? ¿Has sido inmoral en tu vida alguna vez? ¿Has tenido intimidad con un niño? ¿Has violado? ¿Has abusado? ¿Has tenido intimidad con alguien de tu mismo sexo? O sea, es chocante muchas veces, pero mientras más específicos somos en las preguntas, más ayudamos también a las personas a abrirse con Dios. Y sobre todo en esta área de inmoralidades, porque muchas personas no tienen la fuerza a veces para confesar sus pecados. Entonces vamos leyéndolo poco a poco. A veces la gente dice, sí, he sido inmoral. Ah, ya. ¿Y en qué fuiste inmoral? Porque ser inmoral pues alcanza una gama de cosas diferentes. Es que vi pornografía. Ah, ya, pornografía. Entonces el problema tuyo es la pornografía. ¿En qué ayuda eso? A determinar que este hermano o esta persona va a necesitar apoyo una vez después de bautizarse. Va a necesitar que le hagamos seguimiento en el área de la pornografía porque es una cosa que envenena la mente. Entonces va a estar bien unas semanas, pero después va a caer. Entonces tengo que estar haciendo seguimiento en el discipulado constantemente. Oye, ¿viste algo en la internet? ¿Viste alguna imagen pornográfica? ¿Viste esto? No, no, no. Y le hacemos seguimiento. Sí, tengo problemas porque, y esto es chocante, pero hay personas a las que tienen problemas de pedofilia. Me gustan los niños. Hay personas a las que les gustan los niños. Y es pecado, entonces hay que ver. ¿Y tuviste algo con los niños? Porque si tuvo algo con un niño, no lo vamos a poner a trabajar en el Ministerio de Niños. Definitivamente no. No porque tengamos desconfianza de él, sino que queremos ayudarle para que no vaya a caer en algo, por cuidar al hermano. Entonces, ¿y alguna vez tuviste algo que ver con niños? No, no tuve nada que ver con niños. Ok, entonces vamos a cuidarte, pero no te vamos a poner ahí. O si alguien tuvo problemas con niños, pues hay que hacer seguimiento. Porque de pronto una persona puede estar escondiéndose de la ley entrando a la iglesia. Y nuestra responsabilidad delante de la ley no es ocultar este tipo de cosas, pues no tenemos que hablar con los ancianos y ver qué es lo que el desafío más impactante para esta persona que ha abusado de un niño, por ejemplo. Entonces tenemos que evaluar la situación. Y así vamos avanzando, ¿no? Idolatría, brujería, odio, discordia, celos.
Generalmente las personas no confiesan brujería, aunque hay personas que han sido brujos en el pasado, o han ido a alguna bruja a buscar ayuda. Entonces confiesan algunos, pero la mayoría no. La mayoría confiesa que tiene problemas de envidia, de odio, de discordia, de celos. Entonces hay que ir entrando poco a poco ahí. Por ejemplo, si alguien habla de que tiene arrebatos de ira, ese es un punto muy importante para tratar con la gente. Porque si te dice yo tengo arrebatos de ira, entonces tú puedes pensar que si esa persona casada ha golpeado a su esposa o ha golpeado a su esposo. O si es soltero y tiene arrebatos de ira, tú puedes proyectar que si eso no se trata ahora, cuando se case, esa persona puede ser un golpeador o puede ser un abusador con la esposa cristiana. Entonces hay que ir tratando todas estas cosas en el discipulado, no es para tratarlo aquí en el estudio, pero en el discipulado se van tratando todas estas cosas. Si alguien confiesa que ha sido infiel, pues hay que ir tratando también estas cosas y hay que evaluar. Por ejemplo, si alguien confiesa un pecado de infidelidad, hay que evaluar el alcance de ese pecado en su familia. Si alguien ha sido infiel, pero está recién casado, el alcance de ese pecado en la familia es menor que el alcance de ese pecado en una familia con 2 o 3 hijos y con una familia de 20 años constituidos. Es diferente, hay que tratar diferente cada pecado, aunque es lo mismo, aunque es el mismo pecado, se trata diferente por las consecuencias que puede tener en la familia. Hay personas que han sido infieles y que al momento de confesarle a su esposa, su matrimonio se destruyó completamente y sus hijos se destruyeron completamente. ¿Y qué queremos nosotros? ¿Queremos que la familia se construya o que la familia se divida? Tenemos que buscar qué es lo que es mejor para esa relación. No que se haga lo que yo quiero, no que se haga lo que es justo delante de mí, sino que se haga lo que es justo delante de Dios y lo que sea mejor para esa relación. Entonces es muy importante tratar caso por caso. Y ahí venía lo que compartía Rosalía acerca de pedir mucho consejo, especialmente en estos temas tan complejos de relaciones. Y todo lo que viene, ¿no? Orgías y otras cosas parecidas, dice la Escritura, les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Alguien te puede decir, bueno, yo mentí una vez en mi vida. No, pues ¿cómo? Eso no es real, nadie miente una sola vez en su vida. De hecho, cuando uno dice yo mentí una vez en mi vida, ya está mintiendo, porque obviamente la Escritura más adelante en Santiago también nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues comete pecado. Todos nosotros estamos llenos de pecados. Entonces es importante considerar que cada uno de nosotros al estudiar la Biblia estamos llevando una vida pecaminosa, llevamos una conducta pecaminosa. Y esa conducta pecaminosa, no necesariamente un pecado, sino que la conducta pecaminosa es la que nos impide entrar en una buena relación con Dios. Así que esto básicamente es lo que hacemos nosotros cuando estudiamos la Biblia con estudios tan